Hola, bienvenidos a este tutorial. El día de ahora vamos a aprender uno de los métodos de programación lineal. El método se llama método simplex. El método simplex es un método analítico de solución de problemas de programación lineal, capaz de resolver modelos más complejos que los resueltos, mediante el método gráfico sin restricción en el número de variables. El método simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica que en el método consiste en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino, de manera que aumente o disminuya, según el contexto de esta función objetivo, sea maximizar o minimizar. Dado que el número de vértices que representa un poliedro, solución es finito siempre que hallará solución. Un problema de programación lineal debe contener la función objetivo, las restricciones y dentro de sus ecuaciones deben estar las variables de decisión. En este paso vamos a identificar nuestra función objetivo. El problema nos está indicando que maximicemos. Cuando z es igual a 20x1 más 80x2 y nos está dando dos restricciones. Cuando 2x1 más x2 menor o igual a 6, 7x1 más 8x2 menor o igual a 28. El último renglón nos está indicando que son las variables de decisión, cuando x1 y x2 no pueden ser números negativos, pueden ser ceros o mayores a ceros. En este paso vamos a copiar nuestra función objetivo. Lo que tenemos que hacer es convertirlos a números negativos, quedando así: z igual menos 120x1 menos 80x2 igual a 0. Tenemos que agregarle a nuestras restricciones la variable de holgura. ¿Cuál es esa variable? Tenemos que agregar ese es un 1 y ese es un 2. El primer renglón, quedando así 2x1 más x2 más ese es un 1, agregamos la primera variable de holgura igual a 6. 7x2 más 8x2, agregamos la segunda variable de holgura, quedando ese es un 2 igual a 28. En este paso vamos a construir nuestra tabla simplex. Primer punto, identificar la función objetivo copiándolos con números negativos. Segundo paso, copiar las restricciones con la variable de holgura agregada. Vamos a agregar 9 columnas y 4 filas. El valor de la primera columna va a ser de z, x1, x2, s es un 1 y s es un 2, que son las variables de holgura, y la r identificando los resultados. En la segunda fila vamos a agregar en la primera columna r1 y en la segunda columna de la segunda fila vamos a agregar 1. ¿Por qué agregamos 1? Porque z pasa a tomar el valor de 1. Luego vamos a ir copiando x1 menos 120, x2 menos 80. Ese es un 1 y ese es un 2, se agrega 0 porque no tienen variable de holgura y el valor del resultado corresponde al número 0. En la segunda fila vamos a agregar 0 porque no tiene valor de z. Luego vamos a copiar nuestra segunda restricción, en x1 el valor de 2, en x2 el valor de 1. En ese es un 1 ya tenemos nuestra primera variable de holgura. En ese es un 2 agregamos el valor 0 porque no tenemos nuestra variable de holgura. Y teniendo como resultado el número 6. Nuestra tercera fila, identificada con R3, en la columna de z vamos a agregar 0 porque tampoco tiene el valor de z. Nuestra segunda restricción, vamos a agregar el número 7 en x1, en x2 vamos a agregar el número 8, en S1 vamos a agregar 0 y en ese es un 2 el número 1 porque tiene variable de holgura, quedando como en ese es un 2 y tiene un resultado de 28. Nuestro siguiente paso es que vamos a identificar nuestra columna pivote. Vamos a identificar nuestras variables de decisión, que es la más negativa. En la columna x1 vamos a identificar que el número más negativo lo vamos a encontrar como 120. Entonces vamos a marcar con color naranja nuestra columna pivote. Luego vamos a pasar a dividir nuestras constantes de nuestra columna pivote, quedando así:
6 dividido 2 igual 3. Y 7 dividido 28 igual 4. Nos vamos a ubicar en el primer cuadro. Vamos a identificar que en nuestra fila número 3 de R1, R2 y R3 vamos a ubicarnos en el R2. Tenemos marcado con color amarillo. En la columna de X1 encontramos el número 2 que fue nuestro elemento pivote. Ahora lo tenemos que convertir a un número 1, tomando en cuenta que todo el renglón se debe de trabajar, trabajándolo por un medio. Bueno, en el siguiente paso vamos a copiar nuestra primera fila donde está el valor de Z, X1, X2, S es un 1, S es un 2 y R. Vamos a copiarlos. Luego vamos a copiar la segunda fila donde está R1. Nos vamos a ubicar ahí, vamos a copiar los mismos datos y los mismos números. En R3 vamos a ubicarnos copiando los mismos datos, los mismos números. Luego tomamos en cuenta que no copiamos el R2. Porque ese R2 es el renglón que vamos a trabajar ahorita. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Vamos a trabajar un medio por 0 me va a dar resultado 0, ubicados en el segundo cuadrante, Z. Un medio por 2 me va a dar número 1. Un medio por 1 el valor de 0.5. Un medio por 1 me va a dar 0.5, un medio por 0 me va a dar 0 y un medio por 6 me dio el valor de 3. Podemos identificar que nuestro elemento pivote lo convertimos al número 1, marcándolo con el color rojo para poder identificarlo como elemento pivote convertido a 1. Nos vamos a ubicar agregando un nuevo cuadro. En la fila vamos a agregar siempre el valor de Z, X1, X2, S es un 1, S es un 2 y el valor de R. Vamos a agregar 3 filas. Ubicándonos en la fila de en medio vamos a copiar los mismos datos que nos salieron a la hora de realizar el elemento pivote y que lo convertimos a 1. Exactamente los mismos datos. ¿Por qué no agregamos en la fila R1 y en la fila R3? Porque esos dos valores tienen que convertirse a número 0. ¿Y cómo los vamos a convertir a número 0? Primero, vemos que si los números que están en esa fila son números negativos, los vamos a volver a positivos. Y luego lo multiplicamos por el número de la fila, en donde está el número del elemento pivote, para convertirlos a 0. Tomamos cada fila que convertimos en 1 y luego hacemos el mismo paso con la otra fila. Entonces, es decir, que en la fila 1, 120 R2 más R1 me quedó en Z1. X1 me quedó el valor de 0, X2 0.5, S1 60, S2 0 y el valor de 360. Nos ubicamos en el R2 más R3, en la fila número 3. El valor de Z tomó el valor de 0, en X1 0, X2 4.5, en S1 menos 3.5, en S2 el valor de 1 y el resultado como 7. Ahora nos vamos a ubicar. Tenemos que realizar. Ahora vamos a ubicarnos en la columna número 8 y la fila número 3, es decir, R2 y luego R3. Bueno, vamos a empezar con el valor de resultado que fue 3, ubicado en la fila número 2. Lo vamos a dividir por 0.5, que es el resultado que me dio X2. Entonces esta división me va a dar un total de igual a 6. Ubicados en R3, vamos a ubicar el número de que dice 7 que tenemos en el resultado y lo vamos a dividir por el valor de X2 que fue 4.5 y dando 1.5. Entonces en el cuadro de abajo vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a agarrar el número menos 20 por R3 más R1. Volvemos a copiar los mismos datos agregándole el valor a Z, X1 y luego nos va a quedar como resultado en Z, X1, en Z me va a quedar, en X1 me va a quedar 0, en X2 menos 20, S1 60, S2 0 y el valor de resultado 360. En la fila número 2 me va a quedar como el resultado menos 0.5, en Z me va a quedar 0, en X1 1, en X2 0, menos 0.5, S1 0.5, S2 0 y en el resultado me va a quedar el valor de 3. Y en la fila, es decir, R3, tenemos los mismos datos que podemos ubicar que nos quedó en Z0, X1
0, x2 1, ese es un 1 menos 0.77, S2 0.22 y en el R nos da 1.54. En este siguiente cuadro igual, la misma forma, vamos a copiar siempre la fila dándole los valores a cada Z, X y los resultados. Luego nos vamos a ubicar en la fila número 1, es decir, R1. Vamos a trabajar menos 20 R3 más R1. En Z me queda el valor de 1, X1 0, X2 menos 20, ese es un 1, me queda 60, ese es un 2 0 y en el resultado me queda 360. En la fila número 2, es decir, R2, vamos a trabajar con menos 0.5 R3 más R2. Y ya esto resuelto me queda en Z 0, X1 1, X2 0.5, ese es un 1 0.5, ese es un 2 0 y en el resultado me queda 3. En la fila R3 vamos a copiar los datos de la fila anterior, la cual fue R3 con el valor de Z 0, X1 0, X2 1, ese es un 1 menos 0.77, S2 0.22 y un resultado de 1.54. Copiamos exactamente los mismos datos. En el siguiente cuadro vamos a sustituir los valores de las respuestas para la función objetivo, quedando como resultado Z igual a 390.80, el valor de X igual a 2.23 y X igual a 54. Estas fueron las respuestas que nos quedaron del método simplex.